Bueno, ok. En esta ocasión invitamos aquí a Renato Calleja, que viene del Instituto de Limas, el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Renato estudió, bueno, paralelamente inició la carrera de física aquí en la Facultad de Ciencias y la carrera de matemáticas aplicadas en el ITAM. Aquí en la carrera de física se cruzó una huelga allá por el año 2000 y entonces pues como que terminó bien la parte de las matemáticas aplicadas en el ITAM. Luego se fue a hacer un doctorado en la Universidad de Texas, en Austin. Pasó varios años fuera de México, según me platicó, casi 10 años, y luego regresó en el 2013 y actualmente pues es investigador ahí en el IMAS de tiempo completo. Se dedica al área de sistemas dinámicos y en esta ocasión nos va a platicar pues, sobre eso, ¿no? Kolmogorov, Arnold, Moser y la estabilidad del sistema solar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los organizadores de Hablando de Matemáticas por la amable invitación. Siempre es un placer poder venir aquí al instituto y a la facultad a contar un poco de las cosas que hago. Pues como se mencionaba, pues yo me dedico a, pues en grandes rasgos, yo me dedico a estudiar sistemas dinámicos. De hecho, desde hace mucho tiempo tengo interés en esta área. A lo que quería mencionar, que de hecho Héctor no mencionó, es que yo hice la asignatura de ecuaciones diferenciales con él cuando estaba estudiando aquí la carrera de física. Entonces, bueno. Y pues ya desde entonces traía la inquietud de estudiar sistemas dinámicos y pues me dediqué a eso durante mucho tiempo. Entonces, pues lo que yo quisiera contarles hoy es, más que nada, me gustaría hacer una plática que va a tener gran parte, una parte muy importante histórica, porque el problema del que voy a hablar, que es la estabilidad del sistema solar, es un problema muy antiguo, o sea, desde, pues qué sé yo, o sea, tampoco me voy muy atrás, voy a empezar en el siglo XIX, pero pues, obviamente se entiende que esto viene de muy atrás e incluso pues, en algunos momentos tenían razones teológicas. De hecho, hace poco me enteré que Newton también tenía un interés teológico en descifrar la estabilidad del sistema solar y el movimiento de los planetas, pero pues yo no voy a mencionar nada de eso, yo voy a hablar de matemáticas aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco la historia de la estabilidad, del problema de la estabilidad del sistema solar, y pues lo voy a mencionar desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, de las ecuaciones diferenciales y de las cosas a las que yo me dedico. Entonces, empezamos nuestra historia con este hombre. Este hombre era, era un rey, Óscar II. Óscar II era un rey, pero aparece en esta historia porque también, además de ser rey, era matemático. Era rey de esos dos países que en el siglo XIX eran un mismo reino. Ustedes saben muy bien, esos dos países son Suecia y Noruega. Y entonces Óscar II, la historia es que Óscar II no pensaba ser rey. Era el tercer hermano menor de la familia real, y entonces sus dos hermanos mayores tenían preferencia para ascender al trono, pero pues las cosas de la vida lo llevaron a él a tener que ser rey. Y esto es importante porque pues resulta que Óscar II era una persona que le gustaba mucho pues dedicarse a cuestiones académicas. Era muy buen estudiante, fue a la escuela naval, ¿no? Se destacó ahí, pues digamos, sería algo equivalente como el bachillerato, y después decidió estudiar matemáticas en la universidad de Uppsala. Es una de las universidades más antiguas de Europa, también está en Suecia, un poquito al norte de Estocolmo. Esta es una foto de la Universidad de Uppsala en un día soleado. Tengo entendido que no hay muchos de estos en Uppsala, pero bueno, tuvo suerte el fotógrafo. Resulta que Óscar II pues, se dedicó a eso, estudió matemáticas y estaba confiado de que pues, iba a poderse dedicar a eso. Tenía dos hermanos mayores. Resulta que su hermano mayor, que era el primer, que tenía el primer derecho a ascender al trono, pues no tenía herederos, entonces por eso se descartaba. Y después su otro hermano
mayor, el que seguía murió de tifoidea. Entonces, pues no sé, yo me imagino que un día llegaron la corte real y dijeron, buenas noticias, te toca ser rey, y entonces ahí va Óscar II, asciende al trono en 1873, creo, pues siglo XIX, y pues un poco, imagino un poco frustrado por no poderse dedicar a las matemáticas, parece que tenía un gran talento para eso, y entonces lo que hizo fue que dedicó bastantes recursos del reino para fomentar las matemáticas, y la ciencia en general. Se hizo miembro de la Real Sociedad de Ciencias Sueca, ¿no? Después son los que dan el premio Nobel, etc. Pero lo que nos interesa es que fundó una revista de matemáticas, que es el Acta Matemática, que muchos de ustedes sabrán que es una revista de matemáticas que es muy importante, ¿no? Es una revista que tiene mucho renombre, y eso se debe en parte a que Óscar II y pues otras personas le han dado mucho apoyo. Entonces fundó esta revista matemática, Acta Matemática, y uno de sus amigos, que era Gösta Mittag-Leffler, este hombre que está aquí, empezó a dirigir la revista en sus inicios. Y bueno, Mittag-Leffler era uno de los matemáticos más importantes de Suecia en ese momento, o de Suecia y Noruega, no sé, pero del área en esos momentos. Y entonces pues empezó a desarrollar bastante esta revista, ¿no? Entonces pasó el tiempo, 1870s, llegaron los 1880s y se trabó el... llegaron los 1880s, y entonces lo que pasaba es que Óscar II iba a cumplir 60 años. Pues iba a cumplir 60 años, y lo que se le ocurrió a al rey, junto con Mittag-Leffler, con este matemático, lo que quería Óscar era hacer, junto con el evento de su cumpleaños, quería hacer un evento que fuera de gran importancia en el mundo de las matemáticas, que sonara en todo el mundo, no sé, en toda Europa, y que su nombre quedara plasmado, asociado a un gran avance en matemáticas, ¿no? Y entonces, pues, supongo que habrá hablado con Mittag-Leffler, y decidieron que lo que debían hacer iban a hacer un concurso de matemáticas, conmemorando también al rey y invitando a los matemáticos más famosos del mundo en ese momento. Entonces, la idea era que el concurso iba a consistir en una serie de preguntas que iban a idear entre Mittag-Leffler y colaboradores matemáticos muy destacados, ¿no? Después hubo ahí algunas diferencias que tuvo Mittag-Leffler con Weierstrass, pero eso es cuestión de otra historia. Pero el chiste es que se publicaban preguntas, las preguntas iban pensadas para que fueran preguntas difíciles que interesaran a los matemáticos famosos de ese momento, y que se publicaran trabajos que fueran importantes, avances importantes respecto a estas preguntas, y el trabajo ganador se le iba a publicar en el Acta Matemática, en esta revista que había fundado entre el rey y sus secuaces, y había una suma de dinero también que se daba junto con el premio. Entonces, bueno, esta fue la idea. Pusieron varias preguntas, me parece que eran 6 u 8, y una de las preguntas tenía que ver precisamente con ecuaciones diferenciales, y tenía que ver con cuestiones de estabilidad. Pues estabilidad desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, pero estabilidad desde el punto de vista también de sistemas mecánicos. O sea, todos tenemos alguna idea intuitiva de lo que es la estabilidad. O sea, en el curso de ecuaciones diferenciales vemos una definición matemática de lo que es la estabilidad, ¿no? Pero pues desde el punto de vista de la mecánica, de sistemas mecánicos, pues la estabilidad tiene que ver con con sistemas como estos, ¿no? Yo puedo imaginarme unas pelotas aquí en unas rampas, y si pues yo les pregunto a cualquiera de ustedes, o incluso a alguna persona que no tenga idea de matemáticas, cuál de los dos casos es estable y cuál es inestable, pues va a ser inmediato
pensar que esta pelota es más estable, ¿no? Pues si está en la rampa hasta abajo y yo la muevo un poquito, pues va a quedar oscilando cerca de donde estaba en el principio, pero pues la otra pelota va a salir deslizándose a otro lugar distinto, ¿no? Bueno, pues esta se puede formular en matemáticas desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es las ecuaciones diferenciales. Y entonces estaba hablando de la pregunta que hicieron estos matemáticos, entre ellos Vitas Leffler, para el concurso, porque la pregunta tiene que ver con el tema de esta charla. Era hacer algún avance, alguna contribución al problema de la estabilidad del sistema solar desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Pues básicamente es la teoría de gravedad de newtoniana. Se puede escribir una ecuación diferencial para el problema de n cuerpos en el espacio que se mueven bajo esta atracción gravitacional. Y la pregunta era escribir las ecuaciones, bueno, eso no es tan difícil, ¿no? Escribir las ecuaciones del problema de los n cuerpos y decir algo sobre la estabilidad de este sistema y su relación con la estabilidad del sistema solar. Era esto, ¿no? Un problema muy antiguo. Mucha gente había intentado este problema desde este punto de vista, ¿no? Lagrange, Laplace, Euler, etc. O sea, había grandes nombres ahí, Gauss, y pues era una pregunta que se tenía todavía, se sabía que había mucho camino por recorrer. Y de hecho, esta pregunta estaba ahí en el concurso porque había un matemático muy destacado en esos tiempos, 1880, en Francia, que vivía en París. En esos momentos estaba apenas construyendo la Torre Eiffel. Estas fotos creo que son de 1886. Entonces, es el mismo momento cuando se estaba publicando las convocatorias de este concurso, ¿no? Y entonces, en París vivía pues un matemático que era relativamente joven en ese momento, había sido ya muy destacado en varias áreas de las matemáticas y había hecho bastantes contribuciones a las ecuaciones diferenciales y ellos sabían que se iba a interesar en este problema. Y aparte, pues había bastante motivación, o sea, era el reconocimiento, el premio, había el dinero y después les cuento qué es lo que pasa. A lo mejor quito el cursor. Ok. Sigue apareciendo ahí. Bueno, pues este era el matemático en el que estaban pensando, ¿no? Este es Henri Poincaré. Era joven en ese momento y se dedicaba a este tipo de problemas, había hecho ya mucho trabajo y pues pensaban que podían hacer una contribución importante. Entonces, pues Poincaré pensó en ese momento pensó decir algo sobre ese problema. Pero el problema, como estaba escrito, era demasiado difícil. Eran n cuerpos en el espacio moviéndose bajo la atracción gravitacional. Y pues Poincaré conocía la historia de este problema, sabía que ese problema era muy difícil y sobre todo era muy difícil decir algo significativo en tan poco tiempo y presentar un buen trabajo y tener un avance. Entonces lo que decidió es estudiar un sistema más sencillo, simplificado, que había sido introducido por Euler, que es este sistema que está aquí. Lo que hay aquí son solamente dos planetas. En este dibujo aparece algo que se parece a la Tierra y algo que se parece a la Luna. Pero el chiste es que son dos planetas, uno más masivo que el otro, y el planeta menos masivo, en este caso la Luna, se está moviendo en una órbita circular alrededor del planeta más masivo, por ejemplo, alrededor de la Tierra, y entonces la ecuación diferencial o el problema consiste en describir el movimiento de una partícula, un satélite o algo que tiene masa muy pequeña. De hecho, en el modelo se asume que la masa del planeta es 0, y esta masa se mueve pues entre los dos planetas bajo la atracción gravitacional, ¿no? Obviamente esto está en un marco de coordenadas rotatorio, entonces pues en el dibujo y también en las ecuaciones aparece como si la Luna estuviera fija en un punto a pesar de que se está moviendo en círculos, ¿no? Entonces
Este es el sistema que Poincaré decidió estudiar, hacer un avance matemático sobre este sistema y que tuviera que ver con la estabilidad de algunas trayectorias de la partícula de esta órbita azul, y entonces decidir publicar algo al respecto. Por cierto, bueno, este planeta, encontré en internet una página donde ustedes pueden poner la masa de los planetas, y entonces esto lo simula. Entonces lo voy a dejar ahí. Si puedo. Ok, aquí está, ¿no? Aquí escoge uno la masa del planeta más pequeño, le puse 0.17, y entonces, bueno, ahí supongo que es un método de integración. Empieza a integrar el planeta, es el movimiento del planeta, entonces ahí está dando vueltas. Escogí esa masa también porque eso está muy cerca de una órbita periódica, entonces vamos a dejar eso ahí corriendo, y por lo pronto vamos a hablar de qué es lo que pretendió hacer Poincaré con esto, ¿no? Ok. Entonces, a Poincaré se le ocurrió, este sistema era un sistema en el plano, era el movimiento de esta partícula en el plano. Se le ocurrió, para hablar de estabilidad, se le ocurrió que lo más importante, o una de las trayectorias más importantes y fáciles de tratar, eran las órbitas periódicas. Esta ecuación en el plano tiene 4 dimensiones, 2 posiciones, 2 velocidades. Fijando la energía a un valor fijo, se reduce a 3 dimensiones, y entonces él iba a estudiar órbitas periódicas, ¿no? Que son trayectorias cerradas, y para reducir la dimensión del sistema, lo que hizo fue, iba a estudiar una sección, una superficie que atravesara la órbita periódica. La órbita periódica, aquí espero que la vean, está atravesando esta superficie en este punto. Y entonces lo que pensó Poincaré es, lo que voy a estudiar es las propiedades de una función que sea la función que crea el flujo, empezando en un punto sobre la superficie, integrando la ecuación diferencial hasta que vuelva sobre la superficie, ¿no? Entonces eso define una función del punto x, que son las condiciones iniciales de integración, al punto f de x, en esta sección. Y entonces dijo Poincaré, ok, voy a estudiar qué pasa con esta función, qué es lo que hace, cuáles son sus propiedades, porque si yo entiendo la dinámica de esta función, lo que estoy entendiendo son lo que pasa con las trayectorias que están cerca de la órbita periódica, y puedo decir algo sobre la estabilidad del sistema. Esa es su idea de Poincaré. Vamos a ver cómo le fue. Bueno, pues Poincaré se imaginó que esta función, obviamente esta función, los puntos fijos, como se vio en la imagen anterior, corresponden a órbitas periódicas. Entonces, imagínense que esto está sobre la superficie. Este punto fijo es una órbita periódica. Y entonces Poincaré se dio cuenta que había unas curvas que son variedades estables e inestables, donde la dinámica se aleja del punto fijo y se acerca del punto fijo a tasas exponenciales. Y entonces se imaginaba que la estabilidad tenía que ver con la geometría de estas curvas, de estas variedades invariantes. Bueno, pues entonces lo que escribió Poincaré, bueno, esto lo escribió años después, que es que al estudiar estas curvas se dio cuenta que el comportamiento de estas curvas era muy, muy complicado. Era muy complicado, y de hecho lo que escribió él es que ni siquiera se atrevía a dibujar las curvas enteras, ¿no? Porque eran tan complicadas que no, o sea, bueno, eso fue lo que escribió, y no me atrevo a dibujarlas. Entonces, que alguien más las dibuje más adelante en su vida, yo por ahora no puedo decir nada. Entonces, pues esta era parte de la figura que encontró Poincaré. Lo que pasa es que en esta figura, si alguien la dibuja, el resto de la figura se ve de esta forma. Esta forma, lo que hay en esta figura es que hay mucha complejidad. Vemos que las curvas, la roja y la azul, pues serían lo que corresponderían a esas curvas que salen ahí, ¿no? Bueno, de hecho las flechetas están al revés con el dibujo, pero imagínense que
por ejemplo, que esta es la roja y esta es la azul, pues resulta que si extendemos las curvas empiezan a intersectar y se empiezan a doblar y se empiezan a estirar exponencialmente rápido. Y pues esta imagen o algo similar en la cabeza de Poincaré fue lo que le llevó a escribir que esto era demasiado complicado como para dibujarlo y para poder entenderlo. De hecho, pasó mucho tiempo antes de que se entendiera bien cuál era la complejidad que estaba metida en ese proceso, en esa intersección de curvas, y no fue hasta los 60 que este matemático, Stephen Smale, hasta 1960, creo que 60, no me acuerdo, 63, algo así, que pues Stephen Smale, con argumentos más topológicos, hizo un modelo muy simplificado para demostrar la complejidad que aparecía en esos dobleces y estiramientos en esa figurita geométrica, y después eso pues, se le bautizó como la herradura de Smale, porque justamente en este proceso de estirar y doblar pues aparece una herradura en algún momento. Pero eso es otra historia. Bueno, esto es interesante porque a partir de ahí esta estructura o estructuras similares se empezaron a encontrar en muchos sistemas de muchas aplicaciones muy diversas, y después pues eso estuvo relacionado con el surgimiento de la teoría del caos y otras cosas. Pero en realidad no voy a hablar mucho de eso. Eso ya fue un salto en el tiempo a los 60, pero ahorita voy a volver a los 60, pero por otra razón distinta. Okay. Entonces, en 1890, Poincaré propone este tipo de cosas que aparecen en el sistema solar. Dice, esto es muy complicado, por ahora lo voy a dejar así en su complejidad, y eso fue suficiente para que sacara el premio. Se ganó el premio, su trabajo apareció publicado en el Acta Matemática, recibió el dinero, después lo perdió por una anécdota que no voy a contar aquí, pero si quieren después les cuento cómo perdió el dinero y pero ganó muchísimo, o sea, ganó el primer premio y ganó mucho renombre, y después compiló todos sus trabajos y hizo un gran trabajo de mecánica celeste, que son los métodos nuevos de la mecánica celeste, que publicó 3 años después. Y sobre ese trabajo me gustaría hablar, porque eso tiene que ver con los nombres que había mencionado en el título de Kolmogorov, Arnold y Moser. Entonces, seguía la pregunta. Muy bien, vimos ya la complejidad en el problema restringido de los 3 cuerpos y las órbitas periódicas. Sigue la pregunta, ¿se puede decir algo sobre la estabilidad del problema de los n cuerpos? Bueno, pues Poincaré sabía que las órbitas periódicas eran tal vez, o sea, las órbitas periódicas eran sencillas, pero no, en ese momento no le decían mucho sobre la estabilidad, más bien le decían sobre inestabilidades que pueden existir en el problema. Entonces, más allá de órbitas periódicas, Poincaré decidió estudiar órbitas que se llaman cuasiperiódicas. Ahorita voy a explicar qué son las órbitas cuasiperiódicas. Nosotros sabemos que funciones periódicas pues son funciones que satisfacen esa definición. Esta es una definición de cálculo 1. Pues una función periódica tiene un periodo t, ¿no? Entonces, esta función se repite. Aquí pongo un ejemplo porque lo voy a usar después. Entonces, si uno grafica esta función, entonces pues lo que uno ve que es que por esta propiedad, pues la gráfica se repite una y otra vez, ¿no? Esta gráfica se repite cada 5 unidades, ¿no? de t. Bueno, estas son órbitas periódicas. Esta es una función periódica, todos la conocemos. ¿Qué es una función cuasiperiódica? Bueno, una función cuasiperiódica es como una función periódica, pero tiene 2 periodos en vez de 1 y tiene algo más. De hecho, yo puedo escribir una función cuasiperiódica a partir de los coeficientes de Fourier de esta forma, de sus coeficientes de Fourier, así. Y fíjense que aquí hay es como si hubiera 2 periodos que los llamo omega 1 y omega 2. Pero voy a pedir una cosa más. Voy a pedir que omega 1 y omega 2 sean independientes en los enteros. Independientes en los enteros quiere decir que si yo tomo 2 enteros y agarro una combinación lineal de omega 1 K1 más omega 2 K2,
con K1 y K2 en los enteros, entonces esto que obtengo nunca va a estar en los enteros, nunca va a ser un entero. Esto quiere decir que dos números, omega 1 y omega 2, sean independientes en los enteros. Ustedes sabrán que, pues no sé, de secundaria o de preparatoria, sabrán que eso quiere decir que la razón entre omega 1 y omega 2 es un número irracional, ¿no? Porque si fuera racional siempre podría ponerle K1 y K2 tal que eso fuera un entero, ¿no? Bueno, pues omega 1, la razón entre omega 1 y omega 2 es irracional, y eso va a ser fundamental. Y eso pues ya entra un poco dentro del campo de teoría de números, aunque sea teoría de números elemental. Pero resulta que esto es fundamental para las órbitas cuasi periódicas, ¿no? Tenemos omega 1 y omega 2 que sean independientes, y entonces pues aquí puse un ejemplo, ¿no? que es el primero que se me ocurrió, que es esta función no es periódica porque tiene, aquí omega 1 sería como 1, pero omega 2 es gamma, y gamma le puse que fuera raíz de 5 menos 1 sobre 2. El cociente entre 1 y esa gamma, pues obviamente es irracional, y entonces pues la pinté, ¿no? La pinté aquí, y entonces es la gráfica, pues no parece periódica. ¿Y por qué le dicen a estas funciones cuasi periódicas? Pues precisamente porque obviamente no son periódicas, no pueden ser periódicas por esta razón, pero si uno agarra no sé, un dominio fundamental, un pedazo de la curva, y lo compara con la gráfica de la curva para un tiempo muy grande, pues se encuentra que ese pedazo se parece mucho a un pedazo de la gráfica para un tiempo muy grande, ¿no? Y el tiempo, ¿qué tan grande el tiempo? Pues tiene que ver con omega 1 y omega 2. Entonces, pues sí es una función periódica, cuasi periódica, porque no regresa a hacer lo mismo que estaba haciendo en el principio, pero casi, o sea, regresa muy cerca de sus orígenes, ¿no? Regresa muy cerca de sus orígenes, aunque no entra ahí al mismo lugar de donde salió. ¿Y cuál es la relevancia de estas funciones cuasi periódicas en las ecuaciones diferenciales? Pues la relevancia tiene que ver con toros, ¿no? Desde el punto de vista topológico. Pues si agarro ahora mi función cuasi periódica con esta definición, con coeficientes de Fourier, y ahora lo que hago es cambiar omega 1t y omega 2t por dos variables en el círculo, teta 1 y teta 2. Entonces, teta 1 y teta 2, la colección de las dos variables van a estar en el toro, ¿no? Porque tenemos aquí que será teta 1 en el círculo, teta 2 en el círculo, y entonces lo que describen esas dos variables pues es una parametrización del toro. Bueno, pues yo cambiando omega 1t, omega 2t por teta 1 y teta 2, pues lo que obtengo es una función que va del toro en Rn, ¿no? Más aún, si consideramos esta trayectoria que era omega 1t y omega 2t, que son las variables que cambié por teta 1 y teta 2, pues esto es una trayectoria sobre la superficie del toro, y es una trayectoria que es densa justamente porque omega 1 y omega 2 son independientes en los racionales. Si fueran dependientes en los racionales, entonces esta trayectoria pues empezaría aquí en el toro y eventualmente pues volvería al mismo punto de donde salió, pero como son independientes, pues lo que hace esta trayectoria es que pues es una trayectoria que es densa sobre la superficie del toro. Okay, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Pues sí, densa, o sea, si agarran cualquier abierto aquí en cualquier punto del toro que quieran, pues van a tener un número infinito de intersecciones sobre de la trayectoria. Okay, eso va a tener sentido desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Okay, aquí está el ejemplo que había puesto seno de 2pi t y seno de 2pi gamma t, donde gamma era ese número irracional. Y entonces, si pongo teta 1 y teta 2 por esa trayectoria, entonces lo que obtengo es una función que va del toro en R, ¿no? Porque esta función está en R. Entonces, esa función se ve exactamente así si la graficamos. Y ahora si graficamos la trayectoria, vamos a ver que la trayectoria pues, va a ser una trayectoria sobre la superficie del toro. ¿Dónde está? Ahí apareció y después ya no.
bueno, esa es la trayectoria omega 1T y omega 2T. O sea, tenemos, sabemos, ahí está la omega 1T, es esta, omega 2T es gamma T, y entonces pues aquí le di 10 vueltas al toro. Si le doy más vueltas, pues esto va a seguir siendo, pues va a seguir acumulándose, y después, por las limitaciones de la computadora, pues esto ya se va a ver como si estuviera completamente cubierto, pero pues sabemos, desde el punto de vista de las matemáticas, que esto es, o sea, lo podemos describir de una mejor manera. Entonces, esto es lo que se le ocurrió a Poincaré que podría ser más importante para la estabilidad de estas órbitas periódicas, ¿no? Aquí tenemos una órbita periódica, sí, tenemos una órbita periódica, y la órbita cuasi periódica vimos que es como equivalente, o sea, una solución cuasi periódica de una ecuación diferencial es equivalente a un toro invariante. Entonces, lo que agarré aquí es una figura de Google donde ponen una trayectoria periódica y alrededor ponen un toro invariante. Entonces, pues, intuitivamente aquí se ve que esto, aparte en el caso que estudiaba Poincaré, que es de 3 dimensiones, pues esto es una barrera a que las trayectorias que están cerca de la órbita periódica escapen, ¿no? Y salgan y se vayan lejos. Entonces, pues eso sería un criterio de estabilidad. Entonces dice Poincaré, ok, esto es lo que tengo que estudiar. Órbitas cuasiperiódicas, voy a meterle muchos kilos a esto, y entonces Poincaré conocía el trabajo de muchos astrónomos, entre ellos Anders Lindstedt, que lo que hacían los astrónomos es que hacían expansiones, ¿no? Normalmente ellos hacían expansiones de órbitas periódicas, pues muy parecidas a las expansiones que se hacen aquí en ecuaciones diferenciales 1 y 2, ¿no? Con el método de Frobenius y todas esas cosas, pero lo que hizo Poincaré es poner, ok, voy a imponer que la solución sea cuasi periódica, voy a meterla en la ecuación diferencial que tengo y voy a expandir y voy a ver si esas cosas convergen para tener algunos de estos toros invariantes. Esa era su idea, ¿no? Entonces, aquí está Poincaré con su idea. Este es Poincaré, esta es la idea. Y este es el Lindstedt, este es Anders Lindstedt. Este era el astrónomo que hacía estas expansiones y formalizó este método. Y lo usaron para muchas cosas, y encontraron planetas, hicieron bastantes cosas con eso. Pero bueno, entonces empezó a hacer sus expansiones y escribió esto después en su trabajo de mecánica celeste en el 1893. Dice, yo creo que estas mugres expansiones no convergen ni para atrás, no existe, o sea, no, esto no puede ser que converja. Lo que pasa es que cuando se hacen estas expansiones, en la serie, pues aparecen términos que se ven de esta forma. Omega 1 K1 más omega 2 K2, ¿ok? Bueno, que es como esta combinación lineal que tenía ahí arriba. Bueno, y aparecen muchas cosas, ¿no? O sea, que hay expresiones horribles que Poincaré podía calcular, pero dice, lo que pasa es que si aparece este término, yo sé que esto nunca puede ser 0, porque 0 está en Z, pero esto no puede ser 0. Sin embargo, existen K1 y K2, muchísimas K1 y K2, que hacen que este cociente sea muy grande, muy grande. Porque si escojo K1 y K2 tal que esto sea muy cercano a 0, entonces 1 sobre esto va a ser un número enorme. Y lo puedo hacer tan grande como yo quiera si escojo los enteros de manera astuta. Entonces, esto se encontró Poincaré y dijo, problema, esto no va a converger nunca. O sea, vámonos a otra cosa. Aquí no hay que entrar en estos conflictos, ¿no? Ahí puse la, iba a decir la cuota, pero no es la cuota, la cita, gracias. La cita, ¿no? Bueno, pasó el tiempo. Esto fue en 1893, después llegaron 1950, en 1954 fue la conferencia internacional, el Congreso Internacional de Matemáticas, en Viena, y fue, pues, ustedes saben, es un evento que pasa cada 4 años. Uno de los conferencistas plenarios era Kolmogorov, que tiene por ahí, ahí está Kolmogorov, y su conferencia plenaria fue sobre la convergencia de estas funciones en casos muy particulares. Entonces, Kolmogorov dio una conferencia plenaria, dijo,
lo que hay que hacer para ver la convergencia de estas series es que hay que tomar cierto número de, bueno, cierto tipo de irracionales que sean irracionales difíciles de aproximar por racionales, y después hay que hacer un teorema es como un teorema de la función implícita. En realidad era un método de Newton en espacios de Banach, y hay que hacer muchos trucos para que esto converja. Dio su conferencia, fue un gran evento, o sea, la gente ahí estaba muy emocionada, presentó un trabajo para las memorias de la conferencia, que era un trabajo de 6 páginas, que decía, pues básicamente esto, ¿no? Hagan un método de Newton, escojan un número difícil de aproximar por racionales, y entonces van a tener toros invariantes. Y dijo, ya, estuvo, y pues, lo presentó y se fue a otras cosas, ¿no? Bueno, pues Kolmogorov pues, hacía demasiadas cosas y él planeaba que pues, la gente ahí llenara todos los huecos. Y entonces, esto fue en el 54, presenta las memorias del Congreso, etc. Y no fue hasta los 60s, en el 63, bueno, en el 62, Moser dio una teoría, bueno, dio una prueba para hacer que el método de Kolmogorov, que había propuesto Kolmogorov, funcionara, y lo hizo en un caso más general cuando se consideraba que la regularidad del hamiltoniano era finita, y después Moser también dio una extensión. Moser dio una extensión para el caso de hamiltonianos degenerados. Las dos pruebas de Moser y de Arnold eran distintas a lo que proponía Kolmogorov. En esencia era la misma idea, pero estas fueron las primeras 2 pruebas realmente completas sobre la convergencia de estas series, ¿no? Entonces por eso la teoría que surgió de estos 3 eventos, de estos 3 artículos, digamos, se conoce como teoría CAM por las iniciales de Kolmogorov, Arnold y Moser, ¿no? Que es algo a lo que yo me he dedicado bastante tiempo. Bueno, esta teoría que propuso Kolmogorov y que formalizaron Arnold y Moser, pues también fue extendida por otras personas, fue utilizada, se utilizó en muchas áreas, entre ellas se utilizó en geometría por esta persona que algunos de ustedes conocerán. Este es John Nash. John Nash, cuando estaba demostrando su teorema de encaje isométrico en geometría, pues utilizó pues, estas mismas ideas de método de Newton en escalas de espacios de Banach. Esto se formalizó también, bueno, pues Moser también entró ahí y hizo más trabajo, y entonces esto se empezó a utilizar para estudiar la regularidad de soluciones a ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, ahora esa teoría, que son básicamente teoremas de función implícita, pero son teoremas de función implícita para operadores que pierden regularidad. Por ejemplo, este operador pierde regularidad por el hecho de que aparecen estos coeficientes que pueden ser muy grandes. Este problema hoy se conoce como el problema de pequeños divisores, ¿no? Porque estos divisores son muy pequeños y entonces pues uno sobre ellos resulta ser muy grande. Bueno, de la teoría de Nash pues salieron estos encajes, ¿no? Y entonces pues, últimamente la gente se ha dedicado a ver qué implicaciones tienen estos encajes, y entonces pues una figura que aparece en Google que es muy llamativa es pues, por ejemplo, este es el encaje de un toro plano, de un toro como este, en R3, ¿no? O sea, la teoría de Nash predice que eso se puede hacer, y después estas personas, que no se ve su nombre ahí y no lo puedo leer, hicieron una simulación para ver cómo se vería ese encaje, por lo menos a primeros órdenes. Bueno, ok, está la teoría de Kolmogorov, Arnold y Moser, ya formalizada, estamos hablando de los 60s. Sigue la pregunta de si se puede decir algo sobre la estabilidad del problema de los n cuerpos, ¿no? Sigue estable e inestable el sistema solar. A ver, ya tenemos teoría, vamos a ver si funciona. Llegó Michel Hénon en el 66, dijo, ok, lo que voy a hacer es que voy a agarrar otra vez el problema de Euler, el problema restringido de los 3 cuerpos, ¿no? En el plano, y voy a agarrar la prueba de Kolmogorov, Arnold y Moser, y voy a ver qué tan grande
tiene que ser el parámetro de perturbación para que el teorema me diga que existe una solución cuasi periódica. Entonces agarró ese. El problema de los tres cuerpos, dijo, ok, vamos a ver qué tan grande es. Aquí el parámetro de perturbación epsilon, que había puesto en la otra diapositiva, es la razón entre las masas de los dos planetas. Entonces, si este tiene masa 1, este va a tener masa epsilon. Entonces, hizo el cálculo, un cálculo, bueno, lo hizo numéricamente a mano, numéricamente y a mano, y llegó a que el parámetro, para que hubiera una órbita cuasi periódica, la masa del planeta pequeño tenía que ser 10 a la menos 48 de la masa del planeta grande. ¿Okay? 10 a la menos 48 quiere decir que si nuestro modelo es el Sol y el planeta pequeño, tendría que ser una molécula de tamaño mediano. O sea, y entonces lo que escribió Henon es que pues en el estado actual estos teoremas pues están muy bonitos, pero desde el punto de vista práctico no sirven para nada, ¿no? O sea, fue más diplomático que yo, pero y qué mal que estén grabando, pero no, sí, o sea, pues sí, dice que esto no es práctico. Sí, o sea, yo sé que si está el Sol y hay una molécula, pues obviamente pues esto es casi un problema de dos cuerpos, no es muy práctico decirlo, pero bueno, entonces Henon en el 66 dijo esto, okay, esto no le veo mucha utilidad desde el punto de vista de los astronómico, y Henon había hecho bastantes contribuciones a la astronomía y dijo, ok, pues esto no es demasiado bueno. Ok, entonces aquí es donde entra la relevancia del cálculo numérico, porque desde el punto de vista teórico hay pues teoremas que nos dicen sobre la existencia de toros invariantes, pero estos toros a lo mejor desde el punto de vista teórico están muy lejos de los casos físicos. Sin embargo, pues haciendo cálculos numéricos a lo mejor podemos llegar cerca de los parámetros relevantes. Bueno, está el cálculo numérico y hay otra cosa más que voy a mencionar en unos minutos, que son las pruebas asistidas por computadora, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo, también en el sistema solar, es Júpiter. Esto pues es una función diferencial completamente distinta, pero lo que observamos en Júpiter, lo que les quería enseñar es esto, ¿no? Júpiter tiene una tormenta ahí que lleva, por lo menos sabemos que lleva 400 años y parece que lleva mucho más. De hecho, tengo una peliculita que aparece en Wikipedia para que la vean. No, pues es esta tormenta, ¿no? Ahí tienen la tormenta. Bueno, pues la tormenta ahí se queda y parece que hay algo que hace que la tormenta no se desparrame por todo Júpiter, ¿no? De hecho, hay varias cosas ahí que son como barreras al movimiento de esta tormenta, ¿no? Entonces ahí está. En esta, creo que son unos pocos meses. Esta es, ¿cómo se llama? La sonda Cassini. Sí, creo que es la sonda Cassini. O sea, son así en una... Son unos pocos meses de la tormenta. Sí. Bueno, entonces, lo que hemos hecho, lo que está haciendo el estudiante de doctorado David Martínez, es que obtuvimos un modelo muy simplificado de lo que pasa en Júpiter. Pues realmente es tan simplificado que hasta se puede calcular algo, ¿no? Entonces, esta es la simulación de David. Bueno, esta es una simulación ya avanzada, pero ahorita va a empezar desde el principio. Empezamos con una franja de condiciones iniciales. Estos son puntos vorticiales y entonces los puntos vorticiales se empiezan a mover y entonces lo que observamos es que parece que hay una estructura que envuelve esta, pues yo le llamo tormenta, pues sería como un ojo de gato que envuelve esta tormenta y que no le permite a los puntos vorticiales escapar. Bueno, pues esto está relacionado también con una órbita cuasi periódica. Es una órbita cuasi periódica, pero en este caso sería una órbita cuasi periódica de una ecuación diferencial parcial. Y entonces, por lo menos, David puede... David
David puede hacer esta simulación, pero aparte también está aprendiendo a calcular esa estructura que retiene al ojo de gato. De repente siento que mi computadora como que se traba. A lo mejor tengo que pararla. A lo mejor tengo que parar esto. Y aquí. Ok. Eso es, pues, es un ejemplo en mecánica de fluidos, también tiene que ver con física de plasmas, pero no voy a hablar demasiado de eso. Puedo volver a un ejemplo pues que tiene que ver más con mecánica celeste, con ejemplos planetarios. Esta es una trayectoria que encontraron, bueno, primero Moore en el 93 y después numéricamente y después Richard Montgomery y Alan Schlesinger en el 2000 demostraron matemáticamente la existencia de esta trayectoria, que es una curva, o sea, son tres partículas de masas iguales y esas partículas se mueven en una curva cerrada que es una curva en la figura del 8. Bueno, resulta que esta figura se demostró su existencia, además numéricamente se puede calcular y se sabe numéricamente que esta es estable desde, o sea, hasta donde se puede calcular. Bueno, pues Carles Simó y Tomás Capella, usando pruebas asistidas por computadora, demostraron que esta trayectoria, estos tres planetas moviéndose en esa trayectoria, son estables desde el punto de vista de Kolmogorov, Arnoldi y Moser. Es decir, hay toros invariantes envolviendo esta trayectoria y esos toros invariantes impiden que las partículas se escapen. Bueno, esto en el 2000 pues dio mucho, pues hizo mucho revuelo porque es una trayectoria cerrada y resulta que es estable y pues a partir de eso se empezaron a calcular muchas de estas trayectorias. A ver qué aprendimos de aquí. Bueno, pues aquí también pues nosotros hemos encontrado, junto con Carlos García Speitia, aquí de la Facultad de Ciencias, y Eusebius Duedel en Montreal, pues hemos encontrado muchas otras trayectorias. Hay muchas de estas coreografías que se han encontrado. Lo que pasa es que muchas de las que se encuentran, la mayoría de las que se encuentran no son estables, son inestables desde el punto de vista de Kolmogorov, Arnoldi y Moser, pero pues aquí encontramos algunas que parecen ser, por lo menos desde el punto de vista numérico, estables. Habría que hacer pruebas asistidas por computadora para ver si realmente son estables, o sea, tener una prueba, aunque sea asistida por computadora. Si no saben qué es una prueba asistida por computadora, pueden ir al curso de David Sanders y Luis Benet, aquí en la facultad, que es los lunes y martes, y no sé el horario, pero ahí se aprenden a hacer cómo hacer una prueba de estas cosas. O sea, lo que pasa con estas trayectorias es que describir esto matemáticamente, analíticamente, pues es muy difícil. Sin embargo, con un cálculo numérico y enseñándole a la computadora cómo hacer una prueba, se pueden hacer más cosas, ¿no? Bueno, esta es otra trayectoria, las coreografías. Estos se llaman coreografías porque siguen una sola trayectoria. Entonces, fue a Carles Simó que se le ocurrió que esto es como un baile entre los planetas. Lo que pasa es que esto no es exactamente un sistema planetario porque todas las partículas tienen la misma masa. Pero bueno, les enseñé un montón de coreografías en el plano, también hay coreografías en el espacio. Esta coreografía en particular también es famosa. Esta está demostrada matemáticamente, su existencia. Sin embargo, esta es inestable. Todas las coreografías que hay conocidas que no están en el plano, resulta que son inestables. Entonces, bueno, esta también la pudimos encontrar aquí, después numéricamente, y encontramos otras coreografías más complicadas, como esta. Estas son 9 planetas, los 9 planetas están en el espacio, resulta que siguen una sola trayectoria, y entonces, pues, se calcula la trayectoria. La mala noticia es que esta también es inestable. Entonces, bueno, pero pues está bonita, o sea, no tiene mucho que ver con el sistema solar, con la estabilidad del sistema solar, pero pues es inestable, pero parece que por
tiempos relativamente cortos, las partículas permanecen en su lugar. Luego, un anuncio es que, bueno, estas trayectorias que encontramos, pues las escribimos en un artículo, pero también hicimos una página de internet donde ustedes pueden ir y miren, este es el problema que puse al principio a correr, y entonces pues, quería enseñar nada más que, pues sí, es complicada la trayectoria, ¿no? Parecía que empezaba en una órbita periódica, pero después hizo una cosa bien complicada. Lo que les quería enseñar es, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces, pusimos esas trayectorias en una página, entonces pueden ir ahí, la pueden girar y pueden ver cómo es la estructura. Y pues bueno, o sea, pues nada más van a poder ver cómo se mueven las trayectorias. Desafortunadamente, esto no va a aparecer en el sistema solar ni en el universo porque es inestable. O sea, si encuentran 9 cuerpos moviéndose así, pues muy pronto se van a ir todos a donde quieran, ¿no? Bueno, en fin. Entonces esto ya es, pues, ¿qué decir para terminar? Esto, ¿no? La pregunta sobre la estabilidad o inestabilidad del sistema solar, pues sí, es muy difícil. Es muy difícil. Hay muchas cosas por hacer. Podemos encontrar trayectorias, algunas trayectorias estables. En general encontramos trayectorias muy inestables, algunas órbitas periódicas, encontramos algunos toros. Desde el punto de vista numérico podemos ir un poco más allá de la teoría y ver dónde esperamos que haya cosas estables, y obviamente esto ha traído muchísimos avances desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del análisis, de la geometría, un poco de teoría de números, aunque eso ha sido tangencial, pero pues obviamente sobre todo de las ecuaciones diferenciales de los sistemas dinámicos, y entonces hablar sobre la estabilidad del sistema solar ya en sí mismo pues es un regocijo. Entonces yo diría que hacerse esa pregunta ya es un premio de algún tipo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muy bien. ¿Alguna pregunta pequeña, un comentario, algo? Sí, perdón, sí, dime. Hola. Las coreografías que presentaste, ¿cómo se crean o cómo se inventan? O sea, ¿las inventan ustedes? Bueno, o sea, esas coreografías son soluciones del problema de los n cuerpos, ¿no? La última que puse es una solución del problema de los 9 cuerpos. Y lo único que hay que hacer es encontrar soluciones periódicas a ese problema, que sean soluciones que tengan una sola trayectoria, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo ahí es una solución de esa ecuación diferencial y con 9 partículas que siguen una sola curva. Entonces, pues, o sea, ¿y cómo las encontramos? Pues, pues hay todo un proceso ahí que podríamos discutir en algún momento. Pues Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Ok. Oye, pues muchísimas gracias. Nos vemos aquí en 7 días.